¿Qué tal? ¿Cómo están? De nuevo nos encontramos aquí para seguir estudiando la palabra de Dios. A ver, ahí está mejor. Nos encontramos de nuevo aquí para seguir estudiando la palabra de Dios. Y el tema de hoy es lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Es muy importante, ¿no? Pero esto solamente, ya les aclaro, esto solamente va a ser un principio, una introducción. No es que después que usted escucha 20, 30 minutos aquí de exposición, ya va a salir convencido de cuál es la iglesia verdadera. No, seguramente que al contrario, seguramente que este estudio bíblico va a despertar en usted más inquietudes todavía, más dudas tal vez. Y por allí, ¿quién le dice? Hasta más bronca tal vez, si no coincide con lo que se dice acá, ¿verdad? Pero ¿cómo de la iglesia? Dije que íbamos a hablar de la iglesia. ¿Cómo si usted tuviera que encontrarse con una persona desconocida? Usted ha hablado por WhatsApp o por otros medios, se ha comunicado con ciertas personas que no lo conocen, no sabe quién es. Y de pronto se tiene que encontrar en cierto lugar, en una reunión donde hay mucha gente, en una plaza, por ejemplo. ¿Cómo harían ustedes para encontrarse con esa persona desconocida? Seguramente que le pediría la descripción, ¿no es cierto? ¿Qué ropa vas a llevar? A ver, dame tu característica física. Y ambos se van a dar sus características físicas más la ropa que van a llevar. Y entonces de esa manera se van a poder identificar dentro de la multitud. Cuando usted ve la persona que cree que es, que aparentemente reúne las características que le había mencionado, usted va a creer que es esa persona. Pero tiene que tener todas las características que habían acordado previamente, porque si falta una característica nada más, ya se echaría a perder totalmente. No sería esa la persona a la cual usted está buscando. Así también la Biblia no da nombres de iglesias, pero da características para reconocer a la iglesia verdadera de Cristo entre una multitud de iglesias que existen en este mundo y todas dicen tener la verdad. Aunque algunos no lo digan, digamos, más en forma pública o no lo digan en forma permanente, en realidad todas las iglesias creen tener la verdad, pero por allí puede no decirlo para no parecer arrogante, ¿verdad? ¿Cómo saber cuál es la iglesia de Cristo? Nosotros debemos congregarnos a la iglesia que Cristo fundó. ¿Y cuál es esa iglesia? Usted debe estudiar por usted mismo cuál es esa iglesia. No se deje guiar por lo que le dicen nada más. Cristo fundó la iglesia. Algunos le van a decir, sí, esta es la iglesia que Cristo fundó y por eso yo estoy en esta iglesia, pero investigue por usted mismo si es realmente así como le están diciendo. Por eso nuestro libro guía, nuestro libro base es la Biblia. La Biblia no miente, la Biblia es la fiel palabra de Dios en el cual se encuentran registradas las verdades que Dios nos quiere enseñar a nosotros. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? ¿Quién es la piedra angular, la principal piedra de la iglesia? El principal dirigente de la iglesia. Vamos a leer allí en Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice allí lo siguiente, Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento de la iglesia de Cristo entonces son
los apóstoles y profetas. El fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo principal de toda la iglesia, la base principal, a pesar de que los fundamentos son los apóstoles y los profetas, el principal fundamento de la iglesia, la piedra angular, dice allí, porque antes se construían los edificios importantes de piedra, ¿no? La piedra más importante de la iglesia es Cristo. Cristo mismo es la piedra de la iglesia, no es ningún ser humano. Y tiene que estar fundamentado sobre las creencias de los profetas y los apóstoles, ¿se dan cuenta? Si hoy una iglesia dice, nosotros somos la iglesia verdadera, pero no tienen las mismas creencias que tenían los apóstoles, no tienen las mismas creencias que tenían los profetas que mencionan en la Biblia, ¿cómo puede decir que es la iglesia de Dios? Evidentemente está mintiendo, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de su iglesia? Dios, al organizar su iglesia, dio ciertos dones a las personas para que la iglesia pueda crecer. Leamos allí en Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Dice lo siguiente: y Él mismo, o sea, Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Dice el versículo 12, o sea, Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Ya les dije en videos anteriores que los santos son personas apartadas para servir a Dios. Personas que se apartan, que eligen a Dios, eligen que Dios guíe sus vidas. Esas son personas santas. Entonces dice que los apóstoles, los profetas, los maestros fueron puestos en la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso están los maestros, los pastores, los evangelistas, los profetas, para el crecimiento de la iglesia. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso fueron puestos estos. Inicialmente Dios ha capacitado a algunas personas como maestros, como evangelistas, como pastores, como maestros inicialmente para el crecimiento de su iglesia inicial. Eso no quiere decir que solamente esos cargos o esas funciones deben existir en la iglesia, porque a medida que pasan los años van apareciendo nuevas necesidades en la iglesia, en el pueblo de Dios, y Dios tiene que poner a un hombre allí capaz de llevar adelante. Por eso pueden surgir nuevos ministerios, porque algunos solamente aceptan lo que dice acá: maestros, profetas, pastores, evangelistas. Por ejemplo, un traductor, por ejemplo, acá no habla de un traductor del inglés, traductor del chino, no aparece aquí. Así que si alguna iglesia tiene un traductor, dice, no, pero eso no está en la Biblia. No, pero antes no había necesidad, digamos, aunque sí había necesidad, porque cuando los apóstoles predicaron, aparecieron gente de otras nacionalidades, pero Dios le otorgó un don especial para que ellos pudieran hablar en los distintos idiomas de las gentes que estaban reunidos para escuchar la palabra de Dios, y Dios los capacitó de manera extraordinaria para que pudieran hablar. Pero sin embargo, si necesitamos hoy un traductor, bienvenido sea, y lo aceptamos como un don otorgado por Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Dice que la iglesia tiene una triple misión.
Leamos allí lo que dice en San Mateo capítulo 4 versículos 23. San Mateo capítulo 4 versículo 23 dice lo siguiente: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La misma misión que Jesús tuvo tiene que tener también la iglesia. ¿Y qué hacía Jesús? Dice, recorría toda Galilea, dice, enseñando, una misión, enseñar, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio, segunda misión, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esa es la triple misión que tiene que tener toda iglesia verdadera: enseñar, predicar y sanar. Como les dije, esto es apenas una introducción. Allí es muy amplio, por ejemplo, cómo la iglesia sana y todo eso. ¿Será que solamente una persona está enferma y oramos y se sana? ¿Solamente así es? ¿Eso quiere decir que la iglesia sana? Bueno, eso será temas para otro estudio seguramente. Pero recuerden que Dios es el autor de todo bien. Dios es el que permitió que se descubran muchas cosas. O sea que la sanidad que se da a través de los doctores, por ejemplo, a través de la ciencia médica, es una sanidad que viene de Dios. Dios permitió que se descubrieran las curaciones a algunas enfermedades. Enseñar, predicar y sanar, la triple misión de la iglesia. Su iglesia, a la que usted asiste, ¿cumple esa triple misión? ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Vamos allí a leer lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. En aquellos días, está hablando de la iglesia primitiva, cuando nacía la iglesia. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había mucha pobreza, ¿no es cierto? Y aceptaron el mensaje de Cristo, aceptaron griegos, aceptaron hebreos, o sea, los judíos. Y en la distribución los griegos se quejaban de que a las viudas de ellos no le hacían tantos casos y se privilegiaba a las hebreas, los que repartían los alimentos o la ropa. Entonces dice los 12, los apóstoles. Había muerto ya Judas, pero en lugar de Judas se había nombrado a otro, a Matías. Entonces dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra de Dios. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? A través de dirigentes elegidos, dirigentes electos. Se debe reunir la congregación y elegir con oración, pedirle al Espíritu Santo que revele cuáles son las personas idóneas para ocupar distintas funciones hoy en la iglesia para que funcione. ¿Quién tiene que ser el diácono, el ujier? ¿Quién debe predicar? ¿Quién debe ser el maestro? La iglesia se debe reunir y elegir a sus dirigentes. Esa es la manera como se debe gobernar a la iglesia. Se debe gobernar la iglesia. De nuevo le vuelvo a preguntar. La iglesia a donde usted se congrega elige a sus dirigentes, se reúnen en asamblea para elegir a sus dirigentes. Recuerden que si no hace estas cosas, si no hacen,
no es la iglesia de Cristo. Característica de la iglesia verdadera. Yo le dije que la Biblia no nombra ninguna iglesia, no pone un nombre. Esta es la iglesia verdadera, la iglesia tal es la iglesia verdadera, pero da características, así como usted cuando se va a encontrar con esa persona desconocida, pide característica física para poder identificarle entre la multitud. Así también la Biblia da características para identificar a la verdadera iglesia de Cristo. Y dice lo siguiente: ¿qué ejemplo debe seguir la iglesia? San Juan capítulo 13 versículo 15 dice lo siguiente: Jesús, esto es palabra de Jesús, y dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La iglesia de Cristo debe seguir el ejemplo de Jesús. Por eso es tan importante leer qué es lo que hizo Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Y la iglesia de Cristo debe hacer exactamente lo que Jesús hacía, ¿se dan cuenta? No tiene que decir solamente nosotros somos la iglesia de Cristo, porque Cristo fundó y después hacen cualquier cosa. No, tiene que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús enseñaba, Jesús predicaba, Jesús sanaba. Enseña a su iglesia, predica a su iglesia, sana a su iglesia. No, si no, no es la iglesia de Cristo, por más que diga somos la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el ejemplo que debe seguir la iglesia? El ejemplo de Jesús. ¿Cuáles son las características de la iglesia verdadera? Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Dice: entonces el dragón es Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y la mujer es la iglesia. Mujer en la profecía bíblica es iglesia y dragón es Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Descendencia de quién? De la iglesia, de la mujer. Se fue a hacer guerra. Satanás dice que hace guerra contra la iglesia de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la verdadera iglesia de Dios. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Dos características muy importantes. La iglesia donde usted va enseña y guarda los mandamientos de Dios. O le dijo: no, los mandamientos ya no es necesario guardar. Eso ya quedó en el pasado. Jesús ya clavó en la cruz. Ahora estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Y entonces no guardan los mandamientos de Dios. Acá el Apocalipsis dice que la iglesia de Jesucristo debe guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Ya voy a decir qué significa el testimonio de Jesucristo. Pero su iglesia, la iglesia verdadera de Jesús, debe guardar los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos, no 8, ni 7, ni 6, ni 5, ni 9. Los 10 mandamientos debe guardar. Ya expliqué en videos anteriores que no están anulados, que no son exclusivos del pueblo judío, sino que es para toda la raza humana. Tiene que guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Ahora vamos a leer ese texto. ¿Qué don particular poseerá la iglesia? Hay un don particular que debe tener la iglesia verdadera de hoy día, de esta época. San Juan recibió la revelación del Apocalipsis y dice: se postró para adorar al ángel que le estaba revelando. Y dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas.
El ángel le dijo, no, no, no me adores, porque solamente uno se debe arrodillar delante de Dios, no se debe arrodillar delante de nadie, de ningún ser humano, por más encumbrado que seas. Nunca te arrodilles delante de un ser humano ni delante de nada que no sea Dios. Mire que San Juan se estaba por arrodillar nada más ni nada menos que delante de un ángel. Y el ángel le dijo, no, 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 no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, yo soy también un consiervo tuyo, yo también soy un hijo de Dios, yo también soy un siervo de Dios igual que vos. Así que yo soy uno igual que vos, no te arrodilles delante mío, si somos iguales. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahí habla del testimonio de Jesús. Dice, adora a Dios. Arrodillarse era sinónimo de adorar. Entonces no tenía que arrodillarse delante del ángel ni delante de nadie, porque solamente debemos arrodillarnos ante Dios. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Allí se nos aclara cuál o qué es el testimonio de Jesús. Recuerden que la iglesia verdadera debe guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. Y aquí nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, que la iglesia verdadera debe tener un profeta guía. Tiene que tener el espíritu de la profecía. Tiene que ser guiado por profeta. Tiene que ser guiado por la Biblia, por Cristo. Pero la Biblia dice que la iglesia debe tener un profeta. Pero, ojo, hoy día cualquiera, usted va a escuchar, cualquiera es profeta, ¿no? Después, en otros estudios vamos a ver cómo identificar un profeta verdadero de un profeta falso. A veces yo escucho la radio y dice, vengan aquí, va a estar el profeta fulano, dice. Tremenda propaganda hace de que va a venir un profeta. Ojo, investigue bien sobre qué es lo que enseña ese profeta. Si ese profeta que dice ser profeta y enseña otra cosa que no está en la Biblia, no es profeta, es un falso profeta. Por ejemplo, si ese profeta viene y le dice, no, los mandamientos ya no son, no es profeta. Dios no le va a mandar decir eso a sus hijos. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, la iglesia verdadera debe guardar los mandamientos de Dios y tener el espíritu de la profecía. Y le voy a dejar como tarea algunas cosas. Yo le dije que esto es muy amplio. Y que probablemente despierte en usted muchas inquietudes, muchas dudas y tal vez bronca también. Tal vez bronca también. ¿Sabe por qué viene la bronca? Usted sabe, ¿no es cierto? Porque tenemos un enemigo, el enemigo de Dios, Satanás. Satanás no quiere que usted conozca la verdad. No quiere que conozca usted la verdad porque dice la palabra de Dios que la verdad os hará libre. Mientras usted no conozca la verdad, no conoce la verdad, usted es esclavo de Satanás y Satanás no quiere libertarlo, entonces no quiere que conozca la verdad. Por eso tal vez ahora usted me está escuchando y puede ser que me esté teniendo bronca, por ejemplo. Puede ser, ¿por qué? Porque Satanás lo insta. Le está soplando, le está hablando ahí en el oído y dice, no, escucha esto. Por eso yo les leo la Biblia. La Biblia. Yo siempre le estoy leyendo versículos bíblicos. Cualquier cosa, cuestiónele a Dios. Yo le estoy leyendo lo que dice la Biblia. Y le voy a dejar rápidamente así, como una tarea. Usted debe buscar su Biblia y buscar estos textos que yo le voy a decir. Puede leerlo, puede escucharlo y tomar nota y después buscarlo en la Biblia y leerlo. Porque si no vamos a estar mucho tiempo acá. Y podríamos evitar eso, ¿verdad? Dice, la iglesia fue fundada por Jesús, quien es la roca sobre la cual estaría fundada la iglesia.
La iglesia estaría fundada sobre la roca que es Jesús. Cuando Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, esa roca no era Pedro, porque ¿saben qué significa el nombre Pedro? Pedro proviene de la palabra Petros, de la palabra Petros. Y la palabra Petro significa guijarro, canto rodado, es decir, una piedrita pequeña, guijarro, canto rodado. Eso es Petro. Ese nombre tenía Pedro, el que hoy conocemos como Pedro. Petros. Y cuando Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré la iglesia, no dijo sobre Petro edificaré la iglesia, sino sobre Petra. Sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y Petra es distinto que Petro. ¿Y qué es Petra? Significa risco, farallón, peñón, una piedra grande. La iglesia no está fundada sobre Pedro, está sobre una piedrita chiquita, sobre un guijarro, sobre un canto rodado, sino sobre una enorme roca fuerte, inamovible. Por supuesto que Cristo no podía haber fundado una iglesia sobre un ser humano, porque ¿cómo somos el ser humano? Un día decimos una cosa y después recibimos una presión y cambiamos inmediatamente. Fíjense que los políticos, por ejemplo, saben bastante de esto. Tienen lo que es miles de votos cautivos. ¿Por qué? Porque simplemente le dice, si no lo dice así en forma directa, pero simplemente si no me votaste saco esto y no vas a tener más este beneficio. ¿Se dan cuenta? Y el ser humano, por la presión y por no querer perder cierto beneficio, se va para este lado. O sea, el ser humano es tan débil que Dios no podía haber elegido ni al mejor ser humano, porque Pedro fue un gran ser humano, una gran persona, un gran hijo de Dios. Pero Cristo no pudo haber elegido a un ser humano. El ser humano se equivoca. En cambio, la iglesia fue fundada sobre Petra, sobre la roca, sobre Jesús. Jesús le dijo, tú eres Pedro, tú eres Petros, pero sobre esta Petra organizaré mi iglesia. La iglesia fue fundada sobre Cristo mismo. La palabra iglesia proviene del griego eclesia y significa asamblea o congregación. Eso significa iglesia, asamblea o congregación. Entonces, una iglesia es un conjunto de seres humanos que creen y obedecen a Jesús y su doctrina. Un conjunto de seres humanos que creen a Jesús y obedecen sus doctrinas. Eso es una iglesia, una congregación, una asamblea de hijos de Dios. Durante el primer siglo, desde que Cristo se fue, durante que Cristo estuvo y después se fue, la iglesia se mantuvo fiel a la doctrina genuina de Jesús. Sin embargo, comenzaron a introducirse herejías graves y graves errores a los cuales los apóstoles habían llamado seriamente la atención. Los errores abarcaban doctrinas capitales y también alteraban la forma de gobierno de la iglesia, de tal manera que la verdad fue echada por tierra. El profeta Daniel, capítulo 8, versículo 12, anticipa que la verdad iba a ser echada por tierra. O sea, por un periodo importante de tiempo la verdad no iba a estar públicamente en una organización oficial y pública. Iba a estar escondida porque la verdad iba a ser echada por tierra. Fíjense lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 12. Dice, a causa de la prevaricación del ejército y el continuo le fue entregado. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Hay un poder que echó por tierra la verdad, y no solo que
echó por tierra la verdad, sino que prosperó, dice la Biblia. Hay un poder religioso que echó por tierra la verdad. Y en su lugar establecieron otras verdades. ¿Me entienden? Otras verdades. Y prosperó, dice. Esta organización es próspera y la Biblia dice que iba a ser próspera. Dice el versículo 13, entonces oí a un santo que hablaba y a otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? ¿Hasta cuándo las verdades van a ser pisoteadas? ¿Hasta cuándo van a estar escondidas la verdad? ¿Cuándo va a salir a la luz la verdad? El versículo 8:14 de Daniel dice, y él respondió, hasta 2300 tardes y mañana. Esto es amplio y es apasionante. Ojalá usted alguna vez se ponga a estudiar lo que significa 2300 tardes y mañana. Significa 2300 años, porque en la Biblia, en la profecía, un día es un año. Entonces, 2300 tardes y mañana, o sea, tardes y mañana es día. Y 2300 tardes y mañana son 2300 años. Yo le voy a resumir rápidamente nada más, pero esto requiere un estudio profundo. Yo me pongo a su disposición, si usted quiere saber más, me contacta y no hay ningún problema, ya les dije. También dejo en la descripción del video para que se puedan contactar. 2300 años comenzó en el año 538 de nuestra era. De allí contamos 2300 años y llegamos a 1844. O sea, desde el 538 al 1844 prácticamente la Biblia dice que la verdad estaría echada por tierra. Por eso a mí no me preocupa cuando algunos se quieren guiar por antigüedad. Dice, ¿y tu iglesia ya estaba ya cuando Cristo fundó? La iglesia con este nombre, no. Pero las personas que integraban esa iglesia ya practicaban, tenían la misma creencia y las mismas prácticas religiosas que tenemos nosotros hoy. No tenía ese nombre. Después de un tiempo que la iglesia empezó a crecer, los pobladores le empezaron a llamar cristianos porque vieron que seguían los ejemplos de Jesús. Bueno, la iglesia de hoy sigue los ejemplos de Jesús. No tenía el nombre que hoy tiene, pero ya tenían las mismas creencias que hoy tenemos nosotros. Y dice que después de 1844 recién iba a aparecer, nuevamente salir la verdad a la luz, porque antes iba a ser pisoteado, iba a haber un poder que iba a oprimir y que no iba a permitir que esas verdades surjan. Por mucho tiempo la Biblia fue prohibida. Ustedes investiguen, hubo quemas de Biblias. Hubo persecuciones a personas que leían la Biblia. Después surgieron la libertad de poder, hoy en cada hogar, gracias a Dios, podemos tener una Biblia. O sea que la iglesia verdadera de Dios surgiría recién. Vendría a la luz. Saldría a la superficie, vamos a decir. Es como que antes estaba escondida. Saldría a la superficie después de 1844, después de 2300 tardes y mañana. Así que por eso yo decía, no me preocupa que el nombre de mi iglesia no existiera por muchos años, porque la Biblia lo dice, recién ahora iba a empezar a surgir. Durante el primer siglo de la iglesia se mantuvo fiel, dice, pero después empezaron a entrar errores y la verdad fue echada por tierra y se introdujeron muchas mentiras que la Biblia no autoriza de ninguna manera. La Biblia no autoriza, por ejemplo, los 10 mandamientos. Lean en Éxodo capítulo 20 y compare con los mandamientos que usted conoce.
Tiene que estar como dice en Éxodo capítulo 20. Si los mandamientos que usted sigue no está como en Éxodo capítulo 20, es porque alguien lo ha transformado, lo ha cambiado, lo ha modificado sin autorización de Dios. Sin la autorización de Dios, Dios de ninguna manera autorizó a ningún ser humano que se realicen cambios. Y dice que la verdad iba a ser echada por tierra, como ya le dije, hasta pasado los 2300 tardes y mañana. Después de este largo periodo de oscuridad espiritual, la verdad resurgiría gloriosamente para ser predicado en forma de triple mensaje. La Biblia dice que después de un tiempo de oscuridad espiritual, iba a surgir nuevamente la iglesia para predicar la verdad, para iluminar a Jesús con un mensaje, con un triple mensaje, y eso está en Apocalipsis capítulo 14. Versículos 6 a 12, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Ese es el mensaje que la iglesia verdadera de Dios debe predicar en estos tiempos. Y rápidamente algunas características y ya cierro. La iglesia verdadera debe poseer la fe de Jesús, Apocalipsis 14, 12. La iglesia verdadera debe respetar los mandamientos de la ley de Dios, Apocalipsis 14, 21. Tendrá la manifestación visible del espíritu de profecía, Apocalipsis 19, 1. Respetará el santo sábado del Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante. Se guiará en todo por lo que dice la santa palabra de Dios. ¿Se guía su iglesia en todo por lo que dice la santa palabra de Dios? ¿O le dice, no, este es el antiguo, esto ya no? Es el Nuevo Testamento o la Biblia completa. La Biblia es completa, es una unidad. Antiguo y Nuevo Testamento es una sola unidad, es el libro de Dios. Si su iglesia solamente sigue el Nuevo Testamento, entonces no es la iglesia de Dios. La iglesia a la que yo asisto surgió en el momento indicado por la profecía. Nuestra iglesia surgió en el momento en que la profecía dice que tenía que surgir. Si surgía antes no hubiera sido la iglesia de Dios, porque Dios hasta indicó el tiempo en que tenía que surgir la iglesia verdadera. Por eso les digo, este es un tema apasionante que da para rato, para un estudio profundo. Yo sé que usted no va a quedar satisfecho con eso, con estas explicaciones que es muy breve. Surgió en el momento indicado por la profecía y como resultado de un profundo estudio de la Santa Biblia. Posee las 4 características distintivas de una iglesia verdadera. Unidad de doctrina, ritos y gobierno. Nuestra iglesia posee unidad de doctrina, ritos y doctrinas. Santidad en la vida y conducta de sus miembros. Universalidad, es decir, está en todo el mundo. La iglesia desarrolla su apostolado en la triple fase que ordenó nuestro Señor Jesucristo. La iglesia adventista desarrolla su apostolado en la triple fase que ordenó nuestro Señor Jesucristo. Predican el Evangelio, predican miles de ministros, además de la radio, la televisión y las publicaciones editadas en más de 50 casas editoras. En el campo de la enseñanza, la iglesia sostiene varias universidades, 360 colegios y 4.500 escuelas primarias. En lo concerniente a la salud, la iglesia mantiene 114 hospitales y sanatorios, además varias decenas de lanchas, hospitales, clínicas rodantes y aviones sanitarios. Por eso nuestra iglesia cumple la triple misión: enseñar, tenemos escuelas, colegios, universidades; sanar, tenemos hospitales, sanatorios, hasta lanchas que andan por los ríos, recorriendo las poblaciones más remotas, por ejemplo del Amazonas, y llegan
con la salud a esas poblaciones que viven allí en la selva. Hospitales, sanatorios, además varias decenas de lanchas, hospitales, clínicas rodantes. Las autoridades de la Iglesia son las indicadas en la Santa Biblia. La Iglesia se gobierna con el consejo de todos sus miembros. En nuestra Iglesia no hay eso de que yo voy a ser el pastor y todo pasa por mi mano. En nuestra Iglesia todo es organización, voto. Las autoridades de la Iglesia son indicadas en la Santa Biblia. La Iglesia se gobierna con el consejo de todos sus miembros, tal como se hacía en el tiempo de los apóstoles. Asimismo, la Iglesia practica todos los ritos prescriptos por nuestro Señor Jesucristo y los santos apóstoles. La Iglesia ha restaurado las verdades eternas del Evangelio, la Santa Biblia, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y los santos apóstoles, y la ley de Dios son la norma de conducta de la Iglesia y de los creyentes. Hasta aquí llegamos, mis queridos amigos, en el estudio de hoy. Sigue estudiando, sigue escudriñando. Jesús había dicho en San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, estudien la Biblia, no se dejen engañar, estudien por ustedes mismos. Yo no le estoy diciendo créanme todo lo que yo les dije, al contrario, le dije en una parte de mis videos, tomen nota, noten y busquen en la Biblia si es cierto lo que yo les estuve diciendo. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y espero que nos podamos seguir viendo en los próximos videos. Muchísimas gracias.